una piedra que le cayó acá. Aparte, ¿dónde vamos a conseguir en Nueva York un vidrio para el 1980? El tipo me dijo preocupado, ojo con el frío esta noche porque va a nevar. Vamos a seguir, a ver qué pasa. Se prendió fuego un auto. Buenos días desde las rutas estadounidenses. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Acá estamos en la ruta, estamos en el estado de Tennessee, seguimos en este estado y estamos pronto a cruzar un nuevo estado. A ver, pronto para nosotros no es tan pronto porque son unos 200 kilómetros, Claro. pero estamos ahí. El próximo estado que vamos a cruzar es Virginia, ¿no? Sí, Y- pero me da mucha intriga que vos pusiste en el mapa. ¿Qué es lo que pusiste No. en el mapa? Yo puse en el mapa y dije, voy a poner esto y lo voy a seguir a ciegas. A donde me lleve, voy a seguir esto a ciegas. ¿Sabe dónde puse? ¿Dónde, José? La capital estadounidense, amigos, puse Washington. ¡No! A ver, de donde estamos nosotros hay 820 kilómetros para llegar a la capital de Estados Unidos, Washington, unas más o menos 8 horas de viaje. Obviamente que no vamos a llegar hoy, ni mañana, ni pasado, porque Americando va lento, va a 70, 60 kilómetros por hora. Pero ¿saben qué? Yo les voy a dejar acá una foto. Cada puntito azul que están viendo representa un lugar que paramos con Eros. Representa un lugar que conocimos de América. Y veo este mapa y la verdad que se me pone la piel de gallina. Que un vehículo del 94 haya hecho tantos kilómetros y venga tan bien. Voy a tocar madera. Sí, Mira, toca, mostrame la toca. madera. Viene muy bien Eros. Sí. Muy parejo. Siempre avanza, no se queja. Vos le echás combustible, un poquito de aceite y va para adelante. A disfrutar de las rutas estadounidenses. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. De momento nos va a deparar un sándwich de 30 centímetros que compré en Subway. Tranqui, Fer, ¿eh? Me dijo, voy a Subway a comprar un sanguchito. Cuando lo veo es un sándwich que es más largo que este manubrio, una locura. Está bonita ahí, ¿eh? Llegamos a un nuevo estado en Estados Unidos. Se puede decir que ya cruzamos Texas, Arkansas, Tennessee y ahora estamos en Virginia. Llegamos a un nuevo estado, Fer Choque, la verdad, El cuarto estado de acá. en este viaje por Estados Unidos. Me gustan estos lugares que tiene Estados Unidos que se llama Rest Area, que es un lugar para parar. La autopista está acá y hay un montón de estos lugares para parar, para ir al baño, para descansar. Ahí hay un lugar para fumar cigarrillos, para la gente que quiere fumar, para comer, como está haciendo Fer, que se está comiendo un sándwich invisible. Y acá está el cartel que nos dice que llegamos a Virginia. Bienvenidos a Virginia. Ahora vamos a ver el mapita acá, a ver por dónde estamos. Bueno, acá está la capital, Washington. Nosotros estamos en Bristol, acá. Ah, acá está. Acá estamos nosotros y tenemos que hacer todo este recorrido para llegar a Washington. Venimos nosotros a una velocidad de 70 kilómetros por hora, más o menos, y aún así nos tocan bocina como que vamos lento. Yo no sé si hay una mínima que respetar acá en las autopistas. 70 kilómetros me parece algo razonable, no es tan bajo ni tan alto, pero bueno, los camiones nos pasan y muchas veces nos tocan bocina como que vamos lento. No sé si eso está... Te estás sí, quedando corto porque un día nos hicieron una seña sí, ¿no? con un dedo de la mano. Sí. No voy a mostrar cuál, pero uno nos hizo una seña con un dedo y no fue muy amigable eso. No. Pero bueno, también es entendible que acá van muy rápido y nosotros estamos yendo a la velocidad que más podemos como para cuidar el motor también, ¿no? No, es que- No es que estamos yendo lento porque queremos, sino que es porque es lo máximo que podemos ir. La velocidad máxima. Pero se ve que acá no cuesta entender eso porque todos los vehículos son relativamente nuevos. Sí. Es muy raro ver un vehículo del 94 andando por una autopista y una MB 180. No hemos visto MB 180. ¿Esta es la bandera de Virginia? O sea, la bandera del estado de Virginia. Puede ser, los colores. Hello. Yeah. Thank Thank you. you. We are going to Washington. Oh, okay. All right. Well, I don't have anything on Washington because it's not in Virginia. It's its own town. Ah, But I have all the cities around it.
Okay, o sea, Washington is not Virginia. No, it's the District of Columbia. They're their own state within. All So this is this is all Virginia. Virginia. This is Maryland. Ah, Maryland. Maryland. Okay. Yeah, and Perfect. We are going to Washington, and what place we can visit? What okay. beautiful place? All right, well, you got lots because Interstate 81, you're going to take all the way to Interstate 66. And 66 is going to take you right into D.C. Un montón la señora. No, es increíble. Yo creí que le teníamos que pagar porque nos dijo, no sé, como media hora de información y nos recomendó acá unos lugares para conocer en Virginia, unos parques nacionales. Bueno, y todos estos folletos vos podés agarrarlos, son gratis. Es toda información para que vos visites el estado. En cada estado que estamos entrando nos pasa esto. Hay un lugar para que recibe a todos los viajeros y que les dice qué lugares visitar. Y mismo acá encontré un folleto muy interesante que es, si vos querés hacer Virginia en bicicleta, te recomienda los lugares que podés ir y te va marcando todo en un mapa, ¿no? La verdad que muchísima información. Bueno, y viste y aprendimos que Washington no es parte de Virginia. Claro. Miren lo que nos trajo la señora. Se acercó hasta el auto, vino y nos trajo un sticker de Virginia, porque se había olvidado de dárnoslo. Aparte de todos los folletos que nos dio, se acercó hasta acá para traer esto. Claro, vino desde allá y dijo, esto es un sticker para ustedes. Increíble la Qué amabilidad. buena onda, ¿no? Muy, pero muy amable la gente acá. Bueno amigos, hemos parado en una estación de servicio. Ya son, ¿qué hora es? Las 5:30. Pero cuando paramos acá noto el embrague muy suelto. No sé si le falta líquido al embrague. ¿Ves que mirá? Está muy blandito. Como que no entraban bien los cambios. Recién quise poner segunda para entrar acá. Y estaba medio como sueltito. ¿Ves? Mirá. ¿Lo ves? ¿Cómo está? Sí. ¿Y será que le falta líquido? Voy a ver si le falta líquido de freno, ¿no? Acabamos de llegar a un Love's, que son nuestros lugares a donde venimos parando últimamente. Que la verdad es que si no nos decían los locales de acá que esto era una estación de servicio, hubiéramos creído que era un telo, decir verdad. Porque miren el logo. Es Love's y un corazoncito. Obviamente que si ves así, decís es una estación de servicio. Sí, pero sí, si no te metes, solamente ves el logo. Sí, parece un motel. Claro, y parece un motel. Vamos a dormir acá. Fresquito, afuera. Menos mal que tenemos calefacción adentro de Eros. Y bueno, justo acá al lado estacionó otra casa rodante, que hacía tiempo no veíamos una casita rodante así al lado nuestro. En general no vemos viajeros dando vueltas por estos lados. A ver si le falta líquido a esto. No, está arriba de todo. ¿Tiene líquido de frenos? Sí. Porque el líquido de freno también va al embrague para que accione. Lo que menos necesitamos en estos momentos es tener problemas mecánicos, porque como saben esperamos llegar a Nueva York en Navidad, es un objetivo que nos hemos puesto para pasar nuestra primer blanca Navidad y la verdad es que me preocupa un poco, espero que no sea nada grave, pero bueno, llegamos, hoy llegamos y eso es lo importante, ¿no, José? Ah, ¿te sacaste el micrófono? Sí. Me saqué el micrófono. Mira, parezco todo ahora como que me estás entrevistando. Contame, ¿cómo te venís sintiendo este día de ruta? ¿Cómo te viene tratando la ruta estadounidense? Y la verdad que bien, fuimos para adelante, nos gustó cómo jugó el equipo. Ero se la bancó, pero al final estaba un poquito medio enojado y bueno, arrugó. ¿Expectativas cómo crees que irá en sus próximos partidos, en sus próximas jugadas? Yo creo que bien porque se la viene bancando ya desde Argentina. Por ahí hay que hacer un par de masajitos, un par de mimos y sigue para adelante. ¿Tenés esperanzas de llegar a Nueva York? Obvio, seguro, eso nunca se pierde. Muy bueno, amigos. Esperanza para el equipo siempre arriba y vos podés demostrar esa esperanza también en comentarios o dejando un like en este video. Obviamente también suscríbete. Buen día, Ferchu. Buen día. Bueno, hice un café y un taco para vos con jamón, queso y palta y para mí una tostada con queso y palta. Buenísimo, tranqui desayuno. Quiero decir una cosa porque
Hoy nos toca un día de reparación para Eros, ¿no? Para darle un poquito de mimo. Hace 1 grado de mínima. Mañana, el miércoles, va a ser 2, 3 grados de mínima. Bueno, 1 grado, 0, -4. Va a ser bastante frío. Así que lo que nos toca hacer hoy, Fer, es cambiarle el líquido refrigerante a Eros para que no se congele. Sí, porque ya nos estamos acercando a la época de invierno, nos estamos acercando al frío y hay que prepararlo a Eros para el frío, ¿no? Sí, ojalá que, bueno, podamos hacerlo todo bien hoy. Sí, y nos podemos dividir las tareas. Perfecto, me parece bien. Bueno, a desayunar. Está fresco, ¿eh? ¿Qué onda ese mameluco? Me puse el mameluco que me regaló Tincho, mi amigo de Texas, que me dijo, toma, te lo regalo cuando tengas un problema mecánico. Bueno, en este caso no tenemos un problema mecánico, sí tenemos que cambiar el agua del radiador. Así que bueno, tenemos este, que es supuestamente se aguanta 34 grados bajo 0 Fahrenheit. Espectacular. Está para Alaska ese. Está para Alaska. Pero no vamos a ir a Alaska en invierno, no se preocupen, que no estamos tan locos. Así que bueno, estamos por cambiar el líquido del radiador. Y yo recién dije que no había problemas mecánicos, pero me olvidé. Ayer teníamos el problema del embrague, que estaba medio bobo. Sí. Vamos a probarlo en estos días a ver cómo va. Y bueno, a ver de qué se trata esto. ¿Alguna vez cambiaste el líquido refrigerante? Sí, lo cambiamos en Salta, en la casa de nuestros amigos de Juan y Marcia. Que no me acuerdo de haber cambiado en otro momento. ¿Pero ¿Sí? ¿Anticongelante le pusimos? Anticongelante le pusimos. Ah. Claro, en Ushuaia tenía anticongelante. Ah, Sí. o sea que no es la primera vez que lo vas a hacer. No. Ah, y otra vez, lo hicimos en Bolivia también. Ah, es verdad. ¿Tenés frío o estás bien con ese mameluco? Lo bueno que abajo de todo esto tengo ropa y voy bien. Lo único que tengo frío en las manos. Sí, en las manos hace mucho frío, yo también tengo frío en las manos. El matecito argentino sirve para abrigarnos un poco. Bueno, vamos a meterle mano a esto. Bueno, dale. Vamos a sacarle una foto a José Luis con el mameluco. ¡Listo! Quiero ver cómo salió esa foto, ¿no? Y bueno, amigos, mientras José está ahí con Eros, yo estoy en esta mesaza que la verdad cada día estoy más contenta de tener esta mesa. Realmente fue un cambio enorme poder tener esta comodidad de poder trabajar así. Así que nos dividimos las tareas. Yo me pongo con el video de YouTube para que no nos quedemos sin video en el canal y José se pone a arreglar a Eros. Muy bueno esto de poder dividirnos las tareas y que cada uno haga algo diferente. Por volverme a decir lo que acabas de decir. Abrime. Fui a buscar agüita. Recién le pregunté a un señor dónde estaba el agua y todo eso. Y siempre siento que estoy en una película cuando me hablan en inglés, ¿viste? Y el tipo me dijo preocupado, ojo con el frío esta noche porque va a nevar. No lo puedo creer. Sí. ¿Ya Dijo, va a no, nevar? no mucho, pero va a nevar. Nosotros ya nos vamos de acá de la estación de servicio, nos vamos para el campo. Menos mal, José, que vas a cambiar eso entonces. Sí, tengo las manos congeladas. Ay, no. Ponelas en la calefacción un rato. Dale mate. Bueno, la verdad que está bueno que nieve, ¿eh? Me gusta. Ay, Dios, me agarró una cosa en la panza como una mezcla de emoción y miedo. ¿Por qué? Y si será nuestra primera nevada, ay, quiero llorar. ¿Cuál fue la última nevada que sufrimos con Eros? En Córdoba. En Córdoba, Argentina. Esa fue la última nevada y yo dije, bueno, ¿cuál va a ser la próxima? Y yo creo que en cualquier momento se viene, Fer, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar el agua, así nos vamos para la ruta. Dale. Estábamos sacando el agua que estaba en Eros, que hay bastante agua. Che, yo pensaba que había más líquido refrigerante, pero le pusimos mucha agua. Hemos puesto agua en la ruta porque se ha recalentado y agarramos un bidón y le echamos agua. Entonces eso no es bueno porque ahora con el frío necesita sí o sí líquido refrigerante. Bueno, se fue el agua, Fer. Ahora te digo que el agua esa estaba congelada, me congelé la mano. ¿Ah, sí? ¿La tocaste? Uf, mirá. Ay, no. José, anda adentro, dale, calentate la mano. No, da un mate. Unos centímetros más tarde. ¿Vos sos más del frío o del calor? ¿Yo? ¿Viste que Creo como- que del frío, pero no de este frío de tan congelado. Yo creo que uno cuando tiene mucho calor dice, no, quiero el frío. Sí. Cuando tiene mucho frío dice, no, quiero calor. Sí, no, igual el calor nosotros lo sufrimos mucho. Por ejemplo, nosotros con el frío no nos ponemos de mal humor, pero con el calor sí. Aparte con el frío vos agarrás y te metés adentro de la camita, te quedás ahí tapadito y ya está, pasa. En cambio con el calor no, en el motorhome se complica un montón. Después mi papá te dice que
te admira por lo que haces. Sí. Yo también te admiro. Está bueno saber un poco de todo, ¿no? Porque cambiar el líquido de acá de alrededor es algo que es bastante fácil, ¿no? Uno piensa que es difícil, pero la verdad es aflojar una manguera, que se vaya al agua y después meterle el otro líquido. Limpiarlo un poquito, vamos a limpiarlo, ahí traje agua para limpiarlo. Bueno, mi papá y yo te admiramos. Saludos. Porque es verdad, José tiene eso de que sabe resolver los problemas y aparte lo hace con ganas, le gusta. Y eso es admirable, la verdad, ¿o no? Si vos también lo admirás, ponelo en comentarios. No, se rajó mal. Sí, pero una piedra acá, mirá. Se rajó acá. Pero Está mal horno. ¿Pero como que de adentro o de afuera? Una piedra que le cayó acá. Se ve que una piedra de un camión. Esto con el calor y el frío se va a empezar a abrir. Es un peligro eso. ¿Qué? ¿Que se puede abrir en el medio del Es camión? un peligro, sí. No, que se puede abrir de medio de la nada, no, pero digo, está mal que hagan esto. Aparte, ¿dónde vamos a conseguir en Nueva York un vidrio para el 1980? Pero como que pareciera que es de adentro. Junto, Fer, Todo junto. El embrague, el vidrio, el líquido refrigerante, bueno, eso no es grave, pero digo, el vidrio, mirá, eso va a haber que cambiarlo, che. ¿Cómo conseguimos un vidrio de MB180 en Estados Unidos? Ay, Dios. ¿Y? Lo logramos, lo logramos. Bueno, ya está, listo, era fácil esto. ¿Ya está? ¿Pusiste los dos? No, puse uno solo, el otro quedó por acá. Ah, bueno, genial. Sí, re bien. Llevo como un galón y un poquito más, 4 litros más o menos. Así que, bueno, che, otra preocupación más, Fer, el vidrio. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el vidrio, no? Bueno, vamos paso a paso. Vamos a seguir, a ver qué pasa. Yo no creo que se parta. Yo no creo A que mí me pase da nada. miedo con el frío que se pueda partir. Sí, con la mezcla de frío y calor, porque adentro de Eros ponemos la calefacción y afuera hace frío, eso puede joder. Pero bueno. Necesitamos que llegue a Nueva York, al menos. Sí, no, vamos a llegar a Nueva York, así con el vidrio roto, con el vidrio sano, vamos a llegar. No podemos llegar con un vidrio partido. No, amigos, vamos a la ruta, ya está. Me saco el mameluco. Hiciste un gran trabajo, amor, Sí. te felicito. Che, me encanta esta foto como quedó, ¿eh? Sí, muy quedó buena. un lindo recuerdo. Y estamos yendo a una ciudad que se llama Roanoke. Ciudad donde vamos a comenzar una travesía, ¿no? Claro, porque ahí da comienzo a lo que es un parque nacional, así que queremos dejar de manejar tanto en autopista para ver un poco de naturaleza, ¿no? Porque la verdad es que venimos a plena autopista últimamente y estaría bueno agarrar esa ruta, la cual no, supongo yo, no va a tener tanto camión. Claro, porque venimos atravesando todo Estados Unidos por la autopista que es la Interestatal 40 y después la 81, todo para ir rumbo a Nueva York. Pero primero vamos a hacer una parada en otro lado, ¿no? Antes de ir a Nueva York vamos a ir a un lugar muy importante que es la capital de Estados Unidos. Así que obviamente suscríbete al canal porque vamos a conocer un poco de qué se trata Washington. Qué loco decir esto, ¿no? Vamos Sí. a Washington, una locura. Manejando con una camioneta desde Argentina. Es muy loco pensar que Eros, que estuvo en Tierra del Fuego, puede llegar a estar frente a la Casa Blanca, por ejemplo. Uf. Sería una locura, por más que nada porque te das cuenta la distancia en la que estás desde el punto de origen de donde salimos. Cada lugar al que vamos es un hito, ¿no? Te preguntan cómo está el embrague. Sí, amigos, sí, lo noto blandito, pero los cambios entran. No sé, vamos a dejarlo así y vamos a ir probándolo mientras avancemos. Por suerte acá tenemos que poner quinta y avanzar, Sí. ¿no? Pero es algo a revisar. Se está quemando algo, pero tremendo. Aparte no para de salir fuego ahí. Humo. ¿Qué será? Se está quemando un auto, a ver. No, se prendió fuego un auto.
calor! Por el amor de Dios, qué impresión. Y mirá el tráfico que generó. Mamita. ¿Cómo hay gente tan cerca ahí que le puede explotar? No sé eso. Yo creo que sí, vos justo abriste la ventana. Vos abriste la ventana y se sintió el calor del fuego. Todo así el calor. Yo creo que hasta me quemó las pestañas. ¡No! ¡Está Papá Noel saludando! Ay, no lo pude filmar de la emoción. ¿Por qué? Porque estaba mirándolo a Papá Noel y no a la Estaba re cámara. contento, Papá Noel. Se te dobló todo, Fer. Hay viento, pero me abriga, es bueno porque tengo solo tengo frío en la cara. Compramos un aislante bastante grande para tapar todo lo que es adelante, todas las ventanas, porque los que teníamos se nos rompieron. Así que tenemos uno de estos para tapar todo, ¿eh? Seguimos preparándonos para el invierno. Al final ayer no nevó, No, tanto que habíamos dicho. no ni vos. Todo este aislante nos salió $10. Amigos, qué frío que hace. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente tanto frío? Yo la verdad que no entiendo cómo que de repente empezó el frío, porque hace unos días estaba lindo acá, estaba bueno. Pusimos los aislantes en todas las ventanas. La verdad que increíble que todo eso nos haya alcanzado para cada ventana de Eros. Acá pusimos este aislante de acá, mirá cómo quedó. Lo mismo para esa ventana y lo mejor es esto. La feria del aislante que tenemos acá. No, quedó espectacular. Obviamente para los videos de acá ya tenemos, ¿no? Sí, y también tenemos uno para el baño y para la ventanita de atrás. ¿Ya estamos preparados para el frío, para el invierno? Y con calefacción. Y lo último que falta, que nos faltaría hacer por ahora, es meterle un líquido al tanque de combustible para que no se congele el diésel. A ver, el diésel no se congela, se hace como un gel. Ya nos pasó esto en Ushuaia, en Río Grande en realidad. Vamos por otro intento más. Menos 15 grados hace. Menos 23. Ni mosquea. Y tuvimos que sacar todo el tanque entero. Así que por ahora no lo vamos a poner porque vamos a usar el combustible, pero creo que en cualquier momento le echamos. El que compramos es este, un antigel para diésel, ¿ves? Dura 250 galones de diésel. ¿Le echamos un poquito? La verdad que está bastante fresco. Sí. Nosotros, como saben, estamos yendo para Nueva York. De Nueva York no sabemos si vamos a seguir subiendo, porque cada vez mientras más subas, más frío hace. En Nueva York más o menos en invierno, en enero, en febrero, dicen que hacen unos 5 grados bajo cero, máximo unos 10 grados bajo cero. Pero ya si subís más, va a ser más frío todavía. Pero escúchame, Fer, yo quiero ir a las cataratas del Niágara. Yo también quiero ir Y a bueno, la catarata del Niágara. ¿va Pero a ser frío eso ahí? implica, yo creo que demasiado frío. Vamos a ver, Nueva York va a ser un punto de inflexión en este viaje. Vamos a ver qué hacer después, si nos bancamos el frío o si vamos a tener que bajar para buscar el calorcito. Pero yo quiero que ustedes, a ver, los que están viendo este video, pongan qué quieren que hagamos, porque estaría bueno que ustedes opinen un poco. Si vamos para el norte, si nos bancamos el frío, o bajamos para el lado de la Florida, de Miami, un lugar un poco más tibio, ¿no? Queremos saber qué opinan ustedes, qué quieren. ¿Nos vamos para Canadá en pleno invierno? Estamos locos si hacemos eso. No, a mí me gustaría, ¿eh? Sí, Es decir, yo no lo descarto, a mí me gustaría. Vos, está bien que opines eso, pero a mí me gustaría. Vamos a ver qué. Es igual me gusta lo que dijiste vos. Vamos a ver qué pasa en Nueva York. Yo quiero ver qué siento en el momento. A mí también me gustaría, no digo que no, José. Lo que digo es que tampoco vamos a pasarla mal. Uno sale de viaje para pasarla bien. Obvio, eso seguro. ¿Cuánto hay que echarle de eso? No me preguntás a mí, que tengo ni idea. Ahí va. Listo. ¿A qué tiene olor? Me lo respiré todo, José. Pero no era para que lo huelas de ahí. Tiene olor a pintura. Claro, y debe ser algún líquido bien fuerte para que no se congele. Estos son dos barreras
que la cierran y te cierran el camino. Ahora yo no sé por qué allá no se puede pasar. Nos quedamos en el medio del camino, no podemos avanzar y ya se está haciendo medio de noche, ¿no? Como que no encontramos un lugar para dormir. Acá no hay nada de señal. Uy, está re oscuro. Y aparte Bueno. al lado de la ruta, Solari. Bueno, pero acá igual no va a venir nadie. Es un frío de noche. ¿Quién va a caminar por acá?